Vamos a extender un poquito más el break, unos 10 minutos, para darle un poco de espera a uno de los integrantes del siguiente panel que viene en camino, ya está aquí en la ciudad, pero viene en camino hacia este lugar. Así que vamos a llenarnos un poquito de paciencia y esperamos unos 10 minutitos para retomar. Gracias. Muy bien, le damos nuevamente la bienvenida a este segundo día del Congreso de Cambio Climático, luego de este break, a esta jornada. Y pues otro de los asuntos transversales para la agenda que hemos discutido en estos 2 días es la Ley de Crecimiento Limpio. Para ello nos acompaña en el escenario la doctora Laura Ruiz, asesora del Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien explicará en detalle en qué consiste esta apuesta. Bienvenida, la doctora Ruiz. Buenas tardes. Yo me disculpo en nombre del viceministro Juan Alberto Londoño, que tenía programado venir, pero por una solicitud para atender un asunto de urgencia del presidente, pues estoy yo acá en el escenario. Entonces, como bien lo decían, ahorita en el corto plazo, lo que venimos trabajando en el Ministerio de Hacienda es una apuesta legislativa en temas de cambio climático y ambientales, involucra también temas de energía y hemos dado la discusión diciendo por qué un Ministerio de Hacienda tiene que estar involucrado en todos estos asuntos, y la razón es porque todo lo que no hagamos hoy nos va a costar en el futuro. Entonces tenemos un lema que es: todo pasivo ambiental es eventualmente un pasivo fiscal, y es lo que se va a materializar en temas de fiscales. Entonces acá un poquito de datos y contexto de qué es lo que está pasando en Colombia. Tenemos el tema de cambio climático, que es la primera problemática. La segunda problemática es un tema de contaminación ambiental. Entonces acá unas cifras, como lo decía, los casos más recientes son el fenómeno de la Niña y el fenómeno del Niño, que implican en el caso de la Niña pérdidas por 11.2 billones de pesos, y en el 2015-2016 con el Niño tuvimos que asumir pérdidas de 3.1 billones de pesos. Entonces fue ahí como cuando Hacienda dice: ok, ¿qué podemos hacer a futuro para prevenir que tengamos que salir a responder fiscalmente con esas pérdidas? En el tema de contaminación ambiental tenemos el tema de la contaminación del agua, la contaminación del aire, que también se materializan pérdidas en casos de la contaminación del aire y todo este tema de material particulado. Está el tema de la salud, los temas de morbilidad, los temas de mortalidad, y que eso en general no es un tema de tenemos que cuidar solo el ambiente, sino también la salud, y también eso en economía nos cuesta. Entonces, es el caso de, y en temas de contaminación del agua, pues acá hay una cifra supremamente interesante, hasta impactante, y es que 2 de nuestros mayores afluentes, que son el Magdalena y el Amazonas, están entre los 20 ríos más contaminados del mundo. Y la tercera gran premisa sobre la que estamos trabajando es que nosotros estamos creciendo a costa de nuestros recursos naturales. Entonces tenemos un uso ineficiente de nuestros recursos. Es el caso de, por ejemplo, esta cifra de cómo estamos usando ineficientemente nuestra tierra. En comparación con los países de la OECD, nosotros producimos $16.000 por kilómetro cuadrado. En la OECD son 78.000 en promedio. Entonces, también tenemos un uso ineficiente de plaguicidas. Hay una cifra que impacta mucho, y es que consumimos 7 veces más, por ejemplo, plaguicidas que el promedio de países de la OECD. Entonces, ahí es cuando estamos diciendo: no necesariamente porque consumamos más estamos siendo más efectivos, sino estamos siendo ineficientes en el uso de esos recursos.
Esto es para dar un poquito de contexto de por qué desde un Ministerio de Hacienda, que siempre es la pregunta y llama últimamente mucho la atención de por qué Hacienda está trabajando en esto, y es para dar un poquito de contexto. Y esto tiene que estar claramente alineado con lo que está pensando el gobierno, con la política y la línea que se ha dado últimamente. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo se dispuso en estos 3 ejes de legalidad y emprendimiento, bueno, se pusieron varias metas que son transversales. Hacienda, digamos que es el sector transversal, entonces tenemos que articularnos con todas las políticas sectoriales y además con la línea que está en política pública. Acá algunas metas relacionadas, está el tema de, en general, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el crecimiento de la deforestación, en temas de desastres naturales es disminuir los afectados por estos desastres, aumentar la tasa de reciclaje, hablando ya en términos de economía circular. En temas de innovación, pues también es a la larga la innovación es a donde deben apuntar muchas de estas políticas y tenemos que dinamizar esos sectores que quizás hoy no tienen los incentivos para estar dinámicos. Entonces también tenemos unas metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo en este sentido, en términos agropecuarios y creo que este escenario ya han mencionado varias veces cuáles son las metas en términos de eficiencia energética y de transformación de la matriz. Esto es, digamos, cómo está el contexto hoy también en Colombia, y internacionalmente Hacienda también ha asumido unos compromisos también de la mano de la adhesión a la coalición de ministros de finanzas para la acción climática. Son solo ministerios de Hacienda de todo el mundo hablando de qué hacemos desde los ministerios de Hacienda para trabajar en esta línea. Y pues claramente también los acuerdos, los compromisos del Acuerdo de París. En esta coalición de ministros de finanzas hay unos principios rectores que se llaman los principios de Helsinki y que dicen, vea, desde los ministerios de Hacienda deben incluir todos los temas de cambio climático dentro de los modelos, no podemos estar desligados de todas estas problemáticas, tenemos que buscar cómo alinear incentivos fiscales para también atraer esas inversiones y lograr cumplir todos estos objetivos, cómo hacemos para dentro de los presupuestos ir llevando estas inversiones a sectores mucho más sostenibles o a políticas mucho más sostenibles. Entonces, en línea con también esos compromisos que estamos adquiriendo en el tema internacional, fue también la instrucción del presidente de qué vamos a hacer desde el Ministerio de Hacienda para todo esto. Es así como, además de un trabajo que se viene desarrollando en el tema de, seguro han escuchado, de la misión de los bonos soberanos verdes, de unos temas de riesgos catastróficos y una política que ya viene desarrollando el Ministerio de Hacienda, está esta ley que se llama Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible, que lo que busca es facilitar esa transición a un crecimiento bajo en carbono y que nos ayude a llevar estos sectores muchos más recursos que ayuden a bajar el impacto ambiental, el impacto en el cambio climático y aún así también a dinamizarlos, a crear de pronto y en temas de, por ejemplo, economía circular, la sustitución de materiales, atraer la inversión en fuentes no convencionales de energía renovable y todas estas cosas que nos ayuden también a cumplir las metas que están en el plan y las metas y los compromisos que hemos adquirido en el tema internacional. Construyendo esta ley, que ha sido la verdad un reto porque desde Hacienda pues también es entender estos temas y poder trabajar de la mano y de forma articulada con todos los sectores. Entonces tenemos unas premisas y es el que contamina paga, o sea, lo que está detrás de esto es esto, el que contamina paga. Ese pago se debe invertir en la contaminación, porque es aquí cuando nos dicen esto, ustedes están buscando un recaudo y la verdad no es un recaudo. El recaudo puede ser cero. Nosotros tenemos ahorita el mecanismo más similar que tenemos ahorita es el impuesto al carbono. El impuesto al carbono se paga y eventualmente se ve un buen comportamiento, una mitigación de las emisiones, el recaudo puede ser cero y es ahí cuando decimos no es un objetivo de recaudo lo que tenemos en mente. Entonces, precisamente porque buscamos invertir esos recaudos en el tema ambiental y en lograr reducir esa contaminación o ese daño sobre el ambiente. El tercero, como lo mencionaba, es un tema de innovación, eficiencia y productividad. Y la cuarta es dinamizar esos sectores y nuevas oportunidades a emprendedores o de pronto a nuevas industrias que hoy están un poquito rezagadas y que esta nueva forma de repensar estructuralmente como hacia dónde vamos, también entendiendo
ahorita el compromiso que hizo el presidente en la Cumbre del Clima en Nueva York, que es que a 2000, la descarbonización de la economía 2050. Con todo esto, esto es el esquema general de lo que estamos pensando con la Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible, donde se tienen dos grandes pilares. El primero son unos temas de instrumentos económicos, también temas de mercados, algunos temas fiscales, que lo que buscan es lograr llegar a ese comportamiento de cambio de los agentes. El ejemplo, pues como les comentaba, lo que tenemos hoy es el impuesto al carbono y todo es muy similar, solo así podemos dar ese cambio de comportamiento y lograr invertir eso a través de una figura que se propone, que es el FONCLIMA, un Fondo de Cambio Climático, o de pronto llevarlo a través de un FONEnergía, que es lo que se propone, como lo voy a comentar ahorita más adelante, ir canalizando en estos sectores que necesitan esa mitigación y adaptación, y en algunos casos una inversión para mejorar ese tema de contaminación ambiental. También proponemos un tema de modernización del régimen de subsidios, no es un tema nuevo, es un tema que ha estado en la discusión del gobierno durante mucho tiempo, y es cómo repensar el tema de los subsidios para que quien tenga el subsidio realmente sea quien lo necesita y exista un incentivo al buen comportamiento, porque nosotros hoy no tenemos un límite a un mal consumo, entonces estamos subsidiando entre todos sin ningún tope el consumo de energía. Entonces la idea es repensar eso. De esto está, creería yo, sobreidentificado. Hay muchos estudios que se vienen haciendo de años atrás, entonces es la oportunidad también para empezar a pensarlo. Acá simplemente se propone, es como empecemos a pensarlo, en un mediano o largo plazo es cuando esto se podrá implementar, pero pues hacia allá vamos y esperamos que esta sea como una de las piezas angulares para que todo se pueda articular. Entonces, este es el Fondo Nacional del Clima, FONCLIMA. Como les comentaba, quisiéramos que sea el vehículo a través del cual se lleven los recursos a los sectores que así lo requieran. Varios de estos impuestos e instrumentos de mercado que se están pensando van a llegar a esta gran bolsa, y esta bolsa lleva recursos a temas de energía, infraestructura, agricultura, todos los sectores de la economía donde tengan cosas de cambio climático o contaminación ambiental. Y a través de este fondo la idea es articular además las políticas que ya tiene el gobierno nacional, como les comentaba, las metas que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo que se vienen pensando en los planes sectoriales de cambio climático que deben tener todos los sectores. El único, pues y el más conocido además, es el del sector de energía. En este momento solo sectores en el gobierno tienen ese plan, es el Ministerio de Hacienda, esto hace parte del plan, y el sector de energía que pues tiene las metas sectoriales supremamente claras. Entonces, la idea es que esto se pueda articular con las políticas existentes. En esa medida, hoy existe una comisión de cambio climático creada el año pasado, y será a través de esta donde se puedan, será esta como la gobernanza, la que pueda dar un poquito la línea hacia dónde deberían canalizarse estos recursos, y que nosotros preguntábamos como cuál es el fondo estrella de Colombia, qué fondo me sirve a mí para pensar este fondo funciona, esperamos a futuro que sea este fondo, y que se puedan ejecutar recursos muy rápido y poder bajar a los sectores y a los territorios que lo requieran. Esa es la gran apuesta de esta ley. El Fondo Único de Energía es un fondo que lo que busca la propuesta es poder articular todos estos fondos que existen hoy de energía para que exista una mayor gobernanza, eficiencia, tanto en la administración como también en las soluciones hechas a la medida de los sectores. Estas propuestas seguimos analizándolas y además con el Ministerio de Minas, que claro es quien sabe y da la última palabra sobre este tema. Y la idea es dejar un único fondo de energía. Tenemos 7 fondos que le apuntan, cada uno tiene un objetivo particular, pero a la larga el Ministerio de Minas es el único, pues quien decide cómo es la gobernanza de esos recursos, y las fuentes terminan siendo las mismas. Entonces, desde Hacienda demos una mayor eficiencia y mayor gobernanza a nuestros recursos, entonces sería unir estos recursos para llevar a todos los mismos proyectos y priorizarlos, digamos, como está hoy en el caso del FENOGE y todas las soluciones de eficiencia energética. Algo que se me ha pasado y es también, como lo mencioné, es articular con todos los objetivos o con todos los compromisos que tenemos, y eso claramente está vinculado con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible.
Entonces, cada una de estas políticas le apunta a alguno de estos objetivos. En esta ley también se fortalecen y se corrigen algunos temas que nos han puesto sobre la mesa creados por la ley 1715, de estos, cómo traer estas inversiones a fuentes no convencionales de energía. Y lo que hacemos es, un gran comentario es, oiga, lo que está pasando es que el trámite es tan difícil que a mí me parece muy costoso entrar en el trámite. Entonces, es un tema burocrático que tengo que ir a una licencia, después aprobación de la otra, entonces lo que hacemos es aligerar un poco el trámite y dejar que solamente tengan un visto bueno de una entidad y no de las dos, o en caso de cualquier trámite está de la UME y de la ANLA, y lo que queremos es que solo quede a cargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Y además, todos los incentivos están solo para FENESER y lo que hacemos es que los ampliamos para eficiencia energética, para que abarque mucho más y se articule con lo que esté pensando el gobierno nacional en lo que ya hay y en lo que viene a futuro con el tema de la misión de transformación energética, que entiendo que entregará los resultados alrededor de diciembre. Entonces, la idea es que esto también sea, por lo menos quite un obstáculo y aligere como los trámites y sea un incentivo adicional para que esas metas y esos recursos puedan llegar al país. El marco de inversión a lo que le apuntamos es al control de la deforestación, a los temas de economía circular. El tema de economía circular es un tema también que ahorita está sobre la mesa. También lo que pensamos es que actualmente en el Congreso hay muchos proyectos que le apuntan a varios de estos temas, pero como gobierno necesitamos tener en cuenta pues, que también hay un sector privado y que necesitamos buscar la convergencia entre el sector privado y la política pública para crear las menores distorsiones. Es ahí cuando los proyectos que hay de plástico, los proyectos que algunos de carbón decimos, es mejor crear una especie de transición o cómo lograr tener en cuenta cuando el sector privado levanta la mano y dice, yo sé que tengo que ir hacia allá, pero ayúdeme para que yo pueda hacer esa convergencia de una forma menos ácida. Entonces también pues es una ley muy ambiciosa, también porque involucra a muchos de los sectores, pero lo vemos como la mejor forma en la que podemos articular los intereses de la política, los intereses que ha planteado el gobierno y pues también hacia dónde va el mundo, además, porque ahorita también tenemos está el tema, bueno, la cumbre del clima, ahorita en diciembre viene la COP25, donde también sobre la mesa hay que dejar todas las acciones que están haciendo todos los países en términos de cambio climático y contaminación ambiental. Creo que ya terminando, hay unos mensajes supremamente claros y que el ministro y el presidente han sido muy enfáticos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es lograr crear unos incentivos o tal vez es el empujón desde la política del Ministerio de Hacienda para que se pueda dar ese cambio de comportamiento, que se reduzca el impacto ambiental y que eso eventualmente lleve a un menor pasivo fiscal. Busca unas fuentes de financiamiento para la gestión del cambio climático y tenemos unos compromisos, siempre es Ministerio de Hacienda donde sacamos esa plata, ayúdenos a buscar esa estrategia de financiamiento de los compromisos, el Fondo de Cambio Climático eventualmente será esa pieza que nos ayuda a articular lo que estamos pensando, dar unas señales de precios para incentivar la internalización de esos costos ambientales. Como les contaba, no es simplemente recaudo, sino de verdad que esos recursos además se inviertan nuevamente en esas externalidades, en esos daños que se han causado por esos malos comportamientos o esos usos ineficientes de los recursos. Y a la larga, pensando también en las metas a 2030 y a 2050 que adquiere Colombia, es sentar esas bases para el crecimiento limpio, para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y en general también lo que dispone el Acuerdo de París, que es lo que se va ahorita a mencionar en la COP25 en Chile. Entonces, esto es el aporte que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Hacienda. No es un trabajo fácil porque no tenemos un sector que nos podamos comprometer con unas metas puntuales. La idea es dar la mano también a otros sectores y ayudarlos desde la gobernanza del Ministerio de Hacienda
a que podamos articular todo esto y pues logremos los compromisos que adquirimos como país. Muchas gracias.